el útero, salvo uno de los casos de fecundación asistida en donde se lo implantaba directamente en el útero. ¿Se recuerda? Bien. Y ahí se anida en el útero, en una de las paredes del útero, mediante proyecciones filiformes, ¿cierto? ¿Qué se anida? El huevo. Estas proyecciones filiformes, para decirlo en lenguaje vulgar, por usar algo simple, si ustedes quieren, proyecciones filiformes son unos hilitos, así como unos alambritos, no de acero, pero de material genético humano, ¿no es cierto?, que corresponden al huevo que se adhiere a las paredes del útero. Ahora, dentro del útero empieza a germinar este nuevo ser. Ahora, dependiendo cómo se produce la unión, ¿no es cierto?, del huevo con los espermatozoides, y dependiendo de una serie de otras causas, como son las transformaciones que va sufriendo ya una vez unido el espermatozoide con el huevo, las transformaciones que va sufriendo esta unión mediante esta división geométrica, de las diferentes capas que conforman esta etapa, donde se van formando una serie de cosas, de cuestiones a la vez. Por eso que después hay niños que nacen de lado, otros vienen en forma lo más normal, ¿no es cierto?, en la forma que como que se en cuclilla, ¿no es cierto?, así, la persona, otros vienen de costado, como dije, otros parados, etcétera. Otros vienen sentados, porque todo lo que ocurre o va ocurriendo durante esos 9 meses, digamos, y hasta el momento en que llega a su fin esta etapa dentro del organismo de la mujer y tiene que ser expulsado. Entonces ahí, antes, ahora con las técnicas que hay ahora, se sabe cómo viene el feto cuando ya está maduro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se pueden tomar ciertas precauciones, etcétera, etcétera. Pero de eso deriva, ¿no es cierto?, toda esta magia, porque es una verdadera magia de lo que está ocurriendo en el organismo de la mujer. Entonces se une el huevo en las paredes del útero, se une ahí, y el huevo es rodeado por una membrana que posteriormente da origen al saco fetal lleno de un líquido llamado amnios, dentro del cual permanece durante la preñez. Este líquido sirve no solo para una cosa, pero entre otras cosas sirve para proteger a ese organismo que va a ser un ser humano, ¿no es cierto?, de golpes, traumatismo, etcétera, que pueda sufrir la madre durante la preñez, por ejemplo. Aquí viene lo interesante, fíjense ustedes lo que es la naturaleza. Luego se van creando 3 capas de células: externa, interna y media. Y todos los órganos van formándose mediante transformaciones sucesivas de estas 3 etapas. Imagínense. Como que faltan un poco las palabras para poder siquiera imaginarse lo que está pasando. Y todos los órganos van formándose mediante transformaciones sucesivas de estas 3 etapas. No solamente los órganos, sino que también el resto del cuerpo, así la parte exterior también, los miembros, etc. Las células se están dividiendo en forma geométrica y esas divisiones van haciendo diversas capas de diversas cosas, diversos órganos a la vez. Imagínense. A la vez. En su desarrollo, el embrión va adquiriendo paulatinamente la forma que le corresponderá al llegar al término mientras aumenta de peso y tamaño. Como digo, también esas divisiones van teniendo relación con la forma que tiene este nuevo ser. Así, además, estas transformaciones geométricas van dándole la forma a los brazos, a los dedos, a la frente, etc.
Imagínense. Paralelamente se van formando los anexos fetales y la placenta. En la placenta, que es una masa carnosa y vasculada, es decir, con mucha irrigación sanguínea, cuya misión es alimentar al feto extrayendo los elementos necesarios desde la sangre de la madre, reabsorbiendo al mismo tiempo los desechos que aquel elimina, masa que va unida al ombligo del feto por el cordón umbilical y que adquiere carácter neto y diferenciado al tercer mes del embarazo. Fíjense que además va teniendo que hacer este nuevo ser en este desarrollo que va sufriendo la unión de él con su madre, en la cual está, en el interior de la cual está, a través, ¿no es cierto?, del cordón umbilical. Todo esto produciéndose al mismo tiempo. ¿Qué etapas podemos distinguir en el embarazo? Como les dije antes. 3. Ovular, embrionaria y fetal. La etapa ovular tiene lugar mientras el óvulo fecundado se encuentra sin anidar en las paredes del útero, que dura alrededor de 5 días y cuyo producto se llama huevo. Es decir, la fecundación se produce normalmente fuera del útero y ese huevo fecundado ingresa al útero y después se anida. Pero antes de anidarse, seguramente que ocurren otros procesos. Todo ese viaje, desde que se produjo la fecundación, en el instante en que se produjo, hasta que quedó anidado el huevo en el útero, se denomina etapa ovular, porque es un óvulo fecundado. Bien. La etapa embrionaria va desde la anidación, es decir, desde que se fijó en un lugar del útero ese huevo fecundado, hasta la formación de la placenta, que dura más o menos hasta el tercer mes y cuyo producto se llama embrión. Es decir, desde que se anidó hasta el tercer mes de anidado está, ¿cómo se llama?, ese nuevo ser en estado de etapa embrionaria. Es un embrión. Y la última etapa es la etapa fetal. O sea que desde este punto de vista no es correcto llamar a todo el producto de la concepción feto, porque la etapa fetal considera desde el comienzo del cuarto mes hasta el parto. Y el producto de la etapa fetal es el feto, que al ser expulsado, ¿no es cierto?, normalmente, digamos, o en virtud de la fecundación asistida, ese constituye un nuevo ser, como nosotros, hombre o mujer, va a llegar a ser como nosotros, adulto, etcétera, y después va a sufrir todo el desarrollo, etcétera, hasta que este proceso nuevamente termine, porque al final la vida parece que es un proceso de todo, un viaje. Si hablamos de embarazo, entonces tenemos que hablar de los tipos de embarazo y de los signos del embarazo. Señales o signos de embarazo. Hay dos tipos de señales o signos de embarazo, básicamente. Y los especialistas hablan de signos en relación con la madre y signos en relación con el huevo. Fusionados los núcleos de la célula femenina y masculina, comienzan a producirse en el organismo de la madre un conjunto de modificaciones. Imagínense si no va a tener modificaciones tanto el huevo y ahora la madre, con todos estos procesos que se están produciendo en su interior, de esta división de las células que provocó la unión de dos células. Básicamente, ¿no es cierto?, darle alimentación a ese nuevo ser que además provoca ya hasta desechos. Las modificaciones con relación al huevo las explicamos ya, ¿no es cierto?, lo que va pasando en las diferentes etapas de esta etapa, para que la redundancia.
Es decir, de todo el periodo desde que se provocó en ese instante de la fecundación hasta que es expulsado este ser, combinado con la célula femenina y la masculina. Y en relación con la madre, debido a que el organismo de ella comienza a experimentar diversas modificaciones relacionadas con su aparato genital que afectan al útero, claro, en forma, tamaño, circulación, fisiología, etc. Claro, porque es ahí donde se está desarrollando el feto. A los ovarios, las secreciones correspondientes de los ovarios. Los ovarios tenían por misión, ¿no es cierto?, entre otras, no se olviden que el ovario, la glándula femenina por excelencia, los ovarios tenían una forma de actuar, estas glándulas, una glándula al igual que la del hombre, ¿no es cierto?, con su nombre correspondiente. Los ovarios tenían varias misiones, entre ellas era producir los óvulos. Y ahora tenemos un óvulo que ha sido fecundado. ¿Cómo la naturaleza hace que este proceso tenga que parar? ¿Parar hasta cuándo? Hasta que sea expulsado, ¿no es cierto?, este ser que se está creando y tenga que empezar de nuevo el mecanismo para producir otros óvulos que puedan ser nuevamente fecundados. Entonces eso produce, ¿no es cierto?, variar las condiciones de la naturaleza humana de la mujer. Crear algún mecanismo automático, además, en lo que no tiene ninguna participación la persona, para que este proceso se detenga. ¿Cuál proceso? De seguir produciendo óvulos mientras la mujer está embarazada. Y también hay, ¿no es cierto?, manifestaciones en todo el aparato genital de la mujer, en la vagina, en la vulva, que es la parte externa de ella, de la vagina, digo, y a su organismo en general. Por ejemplo, afectando a su sistema digestivo, circulatorio, endocrino, que dan al organismo de la mujer embarazada una fisonomía clínica especial, para lo cual aquel debe adaptarla a las nuevas condiciones biológicas y prepararla para la función nutricional. Además, el organismo solo tiene que preparar a la mujer para la función nutricional, es decir, para darle de comer a su hijo que va a tener. Estas señales o signos son algunas modificaciones funcionales y anatómicas de los órganos maternos debido a la presencia del feto y que permiten diagnosticar la preñez, llamados signos de orientación. Entonces, para diagnosticar la preñez hay una serie de técnicas que se han inventado por el ser humano, por el hombre y la mujer, a través del tiempo. Y básicamente la más importante parece ser actualmente esta hormona, que tiene un nombre bien largo, galomatrofínica coleónica humana. Pero se la conoce con las iniciales de cada uno de estos nombres, HGCH. Esta hormona no solo es secretada producto del embarazo, sino que también como consecuencia de algunas patologías. Bueno, como toda ciencia, y sobre todo las ciencias de la naturaleza, se van mejorando, porque originalmente era bastante, esta hormona era bastante, ¿cómo podríamos decir?, bastante buena, por llamarlo de alguna manera, para identificar el embarazo, era segura, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo se fue advirtiendo que podía, siendo muy segura, un porcentaje muy alto, siendo muy segura para diagnosticar el embarazo, podía también diagnosticar a lo mejor cierto tipo de enfermedades, patologías. Así es que por eso se la perfeccionó
analizándose ahora la fracción beta. O sea, una parte de lo que produce, ¿no es cierto?, del contenido de esta hormona, es el que se analiza ahora, la fracción beta de esta hormona, la cual es específicamente secretada por el embarazo. Así que por eso que ahora existen unas técnicas bastante simples para usar por la mujer que está embarazada, para averiguar si precisamente lo está. Y cuestiones tales como con un poco de orina, por ejemplo, hay otras técnicas relacionadas con análisis de sangre, etcétera, es más complicado. Pero se coloca en un papelito y si da cierto color, ¿no es cierto?, es que la mujer está embarazada. Y hasta se pone entre dos colores, así que es bien fácil y vienen las indicaciones y todo en los esquemas para que la mujer lo use. Y sepa inmediatamente si está embarazada o no está embarazada. Tipos de embarazo. Los embarazos admiten varios tipos. Pueden ser simples o múltiples, dependiendo del producto de la concepción, si es uno o varios. Nomotópico y ectópico, dependiendo de si el producto de la concepción está enclavado en el útero o no, en otro lado. Cierto y falso. Embarazo cierto, que efectivamente la mujer está embarazada. Embarazo falso, cuando cree que está embarazada pero no lo está. Ahí se habla, ¿no es cierto?, de los embarazos simulados o embarazos disimulados. Cuando la mujer no está embarazada y pretende estarlo, y al revés. Cuando está embarazada y pretende no estar. Es decir, en unos casos trata de ocultar que está embarazada y en otros casos trata de aparecer como que está embarazada. Son los dos tipos de embarazo. E incluso embarazo imaginario. Es decir, siempre se habla de mujeres que tienen un deseo tremendo de ser madre y no lo pueden. Y es tanto ese deseo que como esa reacción psicológica que hace que incluso llegue a tener síntomas que ella cree que son verdaderos de estar embarazada, cuando en realidad no lo está. Y también hay embarazos aparentes, cuando la mujer de buena fe cree estar embarazada y presenta ciertos signos externos de embarazo. Pero a veces estos signos externos pueden provenir de algún tipo de enfermedad, como cierto tipo de tumores, etcétera, o cierto tipo de afectación de órganos que hacen que estos órganos se ensanchen, etcétera, y que den la apariencia, por ejemplo, de una inflamación estomacal que no tiene que ver con un embarazo, sino que tiene que ver con otras causas. Bien, vamos a terminar esta clase aquí.